Lo primero que sale digamos, a la mente cuando uno piensa que porque Dios no me escucha ni me responde, que a lo mejor debe ser una charla sobre la fe. Porque creo que incluso me habían puesto entre paréntesis debajo de la frase, fe. Entonces uno dice, bueno, puedo hacer una charla para motivar a vivir más en la fe, puedo hablar de la hemorroísa, la fe que tenía, entonces Dios la escuchó y la sanó, o Jairo, que tenía tremenda fe, que le dijo, Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que sane a mi siervo. Entonces, le estuve meditando, estaba meditando hora de mañana y le di la vuelta a la frase, decía, o sea, no, ¿cómo me reconozco? O sea, todos quizás hemos sentido eso en algún momento. Quizás hay alguien sintiéndolo ahora, ¿no? Pero, o sea, le estoy preguntando eso a Dios. Nada. O sea, ¿cómo me puedo atrever a hacer esa pregunta? No sé si ven el punto. O sea, no somos capaces de reconocernos que Dios no existe para nosotros. O sea, digamos, no está ahí para hacer lo que nosotros queremos y que nos dé lo que creemos que debemos tener. Es todo lo contrario. Nosotros existimos para Él. Entonces, o sea, me puse a ver cómo estamos como... ¿Qué pensaba el hombre hace miles de años? O sea, ni siquiera miles de años, unos cientos de años. Que el sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? O sea, que el centro del universo era la Tierra. Y así estamos nosotros hoy. Creemos que Dios es el que tiene que girar alrededor de nosotros para darnos su luz, su calor, para beneficiarnos con sus rayos, ¿no? Para que podamos para que esos rayos penetren en la tierra mojada, para que esos rayos ayuden a florecer a las plantas, para que esas plantas puedan dar frutos, para que el agua no se dañe, no se pudra, para que los animales puedan tomar agua y nosotros también, y para que podamos tener comida y podamos vivir bien. O sea, entonces, creemos todavía que el sol gira alrededor de la tierra. Nos olvidamos que es todo lo contrario. O sea, si no reconocemos que somos nada ante el Señor, que con Él podemos ser todo, eso sí, pero si no reconocemos que somos nada. ¿Qué significa reconocernos? Porque uno puede decir, bueno, yo reconozco mi humildad, pero realmente humilde solo es el Señor. Pero reconocer que soy nada quiere decir que me tengo que abandonar en Él completamente. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene que escuchar a quién? Esa es la primera pregunta que se viene. Si es mi vida que tiene que girar alrededor de Dios, y Dios tiene que ser mi centro, entonces, porque si yo giro alrededor de Él, mi centro es Dios. Quiere decir que así como siempre recibimos los rayos del sol, tenemos que estar siempre recibiendo la luz de Dios. No podemos dejar de verlo y tenemos que andar alrededor de Él. ¿Qué quiere decir eso? Que Él primero tenemos que escucharlo a Él. ¿Cómo le puedo hacer una pregunta si no lo escucho? ¿Cómo le puedo hacer cualquier pregunta a Dios si no lo escucho?
Entonces ahí viene el siguiente paso. ¿Y cómo hago para escuchar a Dios? ¿Cómo escucho a Dios? Pues es una respuesta primera, va a ser en el silencio, o sea, eso dicen, ¿no? Hay una película preciosa que la pueden buscar está hasta en YouTube y se la recomiendo para este fin de semana de feriado. Dura 2 horas 40 minutos. Se llama El Gran Silencio y es una filmación de los monjes cartujos. Esos monjes viven en silencio todo el resto de su vida y ellos se hacen nada. Tanto se hacen nada que cuando se muere uno de ellos, ¿sabe qué pone en la tumba? Aquí yace un cartujo. O sea, pierden hasta el nombre. Claro, ellos escuchan a Dios, pero nosotros vivimos en medio del ruido. No vivimos ustedes vean esa película, van a ver que ellos están en medio de los Alpes, en un monasterio, y ahí, claro, el único sonido que se escucha es la naturaleza, por ahí a veces pasa un avión, se escucha todo, puedes escuchar todo ahí. Pero para nosotros es súper difícil vivir en el silencio. Pero si nos reconocemos que somos nada y que Dios es todo, en Él podemos todo. En Él podemos todo. Y la otra forma que tenemos, y más asequible en el principio, porque debemos procurar vivir en silencio, aunque vivamos en el mundo, en el ruido y todo, es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. ¿Cuántas veces cogemos la Biblia para escuchar a Dios? Muy pocas, ¿verdad? Entonces aquí quiero hacer hay una lectura, hay un versículo, creo que es Marcos 11:5 me parece. Déjame buscarlo, sí, Marcos 11:5. Y el Señor le dice, cuando vayas a orar, primero perdona a quien te ha hecho daño. Entonces ahí escuchamos la palabra del Señor. Entonces, si yo quiero hablar con Dios y preguntarle cualquier cosa, algo, o pedirle algo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué dice el Señor? Perdonar. Al que te ha hecho algo malo, perdonarte. O sea, en otras palabras, si yo no perdono, Dios no me va a escuchar. Y nosotros somos llenos de rencores. Entonces nos podemos pasar años preguntándole o pidiéndole al Señor cosas que por más que Él quiera, no las puede atender. ¿Por qué? Porque tienes rencor en tu corazón. Y cuando el Señor dice perdonar, hay que tomar en cuenta algo. El Señor es infinito y nuestro vocabulario es finito. O sea, nosotros somos de mente finita, ¿verdad? Y la palabra perdonar para nosotros significa, qué sé yo, perdonar a alguien es perdonar, ya lo perdoné. No, o sea, pero para Dios, perdonar no tiene límites. ¿Sí? O sea, perdonar no es solamente ya te perdono y sí, ya no voy a tener rencor con esa persona, porque perdonar no significa necesariamente acercarse a la persona y volverte a ser amigo de él y volver a comer con él en la mesa. No, perdonar significa, es algo del corazón. Pero muchas veces creemos, no, esa persona no se merece que la perdone, y si yo la perdono le hago un favor. Todo lo contrario.
Si no la perdonas, te haces daño. No te escucha. Pero tenemos ese concepto equivocado del perdón. No, yo le hago un favor perdonando. No. Si no perdonas, te haces daño. Y el perdón, en esa palabra que Dios está restringiendo, perdonar. Pero Él nos quiere decir mucho más. Porque al fin y al cabo es un acto de entrega, perdonar. Y es un acto de amor entero. ¿Sí? Y es un acto que realmente, o sea, para nosotros es imposible. Y tenemos que ser sinceros en eso. O sea, nosotros humanamente no podemos perdonar. Hay una frase que dice, perdonar es de Dios. Algo así, ¿no? Y vos decimos, perdono, pero no olvido. Eso, ¿sí me explico? Eso no es de Dios tampoco. Eso no es de Dios. La única forma de perdonar es en Dios. O sea, sumergiéndonos en Él. Cuando Él dice, perdona, ¿quién murió por perdonarnos? O sea, Dios murió para nosotros obtener el perdón. Entregó su vida. Pero no solo por nosotros. Por Hitler, por Rafael Correa, o sea, por todos los que ustedes quieren decir. O sea, por la persona que ustedes más rencor le tengan, por esa persona Jesús dio hasta la última gota. De hecho, tenemos nosotros en no perdonar. Entonces, la única forma de realmente perdonar es en el Santísimo, o sea, es en Dios. Y pedirle a Él. O sea, eso, pedirle a Él, o sea, ayúdame a perdonar. Es cuando, ¿por qué? ¿Qué más significa ese perdón para Dios? Que nace del amor, porque te va a dar una paz. ¿Sí? Porque Dios te quiere dar paz. Cuando te dice perdonar, te habla del amor, te habla de la paz. ¿Por qué? Vas a tener paz, porque ahora sí te voy a escuchar, pues. Y ahora puedo morar en ti, porque ya no hay rencor en tu corazón. Les voy a contar una anécdota de un amigo de aquí, de esta parroquia, que el Señor le dio una gracia inmensa, o sea, un don inmenso. ¿Ya? Él le hacía sentir el dolor de Jesús, le hacía sentir su propio dolor en ciertas cosas. Fue una época que vivió así como mística. Y un día estaba parqueándose en el carro y la esposa se bajó rápido en el centro y pasaron dos tipos y uno le pasó diciendo algo al oído a ella. Entonces, claro, la reacción de mi amigo fue cerró la puerta, saltó del carro y tiró los lentes por ahí a pegarle al tipo este que se le había acercado demasiado a la mujer a decirle qué le habrá dicho al oído. Una sanganada, ¿qué le habrá dicho? Entonces, cuando llega, quiere arrepentirse porque le iba a pegar, ¿no? Entonces solamente con el hombro así, el estilo fútbol americano, le pega en el pecho y en ese instante, él siente un puñal en el corazón. Le habían clavado un puñal en el corazón, pero no había un puñal. Simplemente fue un dolor místico. El Señor le hizo sentir un dolor en el corazón que él se dobló. Y escuchó al Señor que le decía, ¿por qué me pegas? Que yo estoy atrapado en esta alma inmunda y llena de pecado y que no puedo surgir y no puedo dar a conocer mi amor, tú me pegas. ¿Por qué mejor no rezas por él? Reza por él para que se salve. Entonces, claro, mi amigo
fue a confesarse y le contó al padre lo que había pasado y le dice, bien que le pegaste. O sea, hasta el padre le parecía bien. Dice, no, padre, está mal, me dice, el Señor me dijo esto. Y claro, el padre dice, sí, tienes razón. Y le perdonó ese pecado. El padre, porque al principio le parecía que no, que había hecho bien. ¿No? Veamos la diferencia de la limitación del pensamiento humano y la grandeza de Dios. O sea, perdonar no es un acto humano. Perdonar es un acto de Dios. Yo los invito, vayan al Santísimo. Vayan al Santísimo, repasen toda su vida, porque desde chiquito alguien nos ha herido y tenemos rencores. O sea, hay gente que nos hizo daño cuando éramos pequeños, otros cuando ya íbamos creciendo, una novia que nos puso los cachos. O sea, y se nos quedan los rencores, o una esposa también. O sea, un hermano que nos estafó, se quiso aprovechar de nosotros, alguien que nos vejó, que nos insultó, el que nos hacía bullying en el colegio. O sea, tenemos rencores que están ahí. Y a veces pensamos, no, sí, yo ya perdoné a Mauricio. Pero lo veo a Mauricio y pierdo la paz. Es que no lo perdoné. Lo que pasa es que lo he dejado de ver, entonces creo que ya lo he perdonado. O sea, hagamos un verdadero examen de nuestro corazón. Y vayamos al Santísimo. Porque si no, el Señor no nos va a escuchar. En primera de Juan, ese sí es 5:23, me parece. ¿Qué nos dice el Señor? Esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Jesús, en Dios. Que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Ay, cambia todo. Fíjense que hemos leído los evangelios, ¿no? El que pide y se te dará, busca y encontrarás. Insiste. ¿O no? Pero mira esto. Esta es la complementación a todo eso. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Ahí viene la otra pregunta. ¿Y cuál es su voluntad? ¿Qué vamos a pedir? Nuestra conciencia siempre sabe cuál es la voluntad de Dios. Cuando vamos a pecar, sabemos que vamos a pecar. Y no somos capaces de dar un paso atrás. Queremos seguir en la resbaladera. ¿Sí o no? Así es. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La primera voluntad de Dios es cumplir con Él. Cumplir los mandamientos. Ese es lo básico. ¿Verdad? Entonces, de ahí, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Él quiere ser nuestro centro. Para que Él sea nuestro centro, tenemos que abandonarnos en Él. ¿Qué significa abandonarnos en Él? Aquí hay algunos que nos pueden enseñar qué significa abandonarnos en Él. Aquí tenemos hermanos que son casi santos aquí, caminando en la tierra, que entregan todo a Él, todo a Él. O sea, toda cosa, pensar que todo viene de Él. Lo que creemos que es bueno y es malo es que viene de Él. Y no lo vamos a resolver nosotros. Dejémoselo que Él resuelva.
Nosotros empeñémonos en lo que tenemos que empeñarnos, pongamos nuestra inteligencia en lo que tenemos que resolver, pero dejémosle todos los resultados a Él, hagámoslo por amor a Él, pero somos egoístas. O sea, ¿qué buscamos nosotros? El aplauso del mundo, que son los honores, que son las riquezas, el bienestar, la misma salud, ¿no? Que a nuestros hijos les vaya bien. Pero buscamos que nuestros hijos sean santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que mi hijo sea millonario, rico, que sea presidente del Ecuador? ¿O que esté con Él en el cielo? ¿Qué vamos a pedirle al Señor? Porque la palabra también dice, antes que tú le pidas, Él ya sabe lo que necesitas. Entonces, si Él sabe lo que necesito, ¿para qué le voy a pedir? Yo le voy a pedir lo que Él quiera. ¿Qué quieres? Dame eso. Ah, tengo que ser otro Jesús. Dame la cruz, pues. Ah, ¿se atreven a hacer eso? Ah, no, es que si quieres ser otro Jesús, tienes que tener una corona de espinas, unos clavitos que te voy a clavar. Digan sí, pues. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Entonces, primero, no podemos tener rencor para que nos escuche. Y segundo, tenemos que pedirle según su voluntad. En la práctica, ¿quién nos muestra la voluntad de Dios? Muchas veces nuestra esposa. O sea, el que está casado, la esposa es la que le dicta la voluntad. Es así. O sea, a modo de broma, pero es en serio. El papá a un amigo le dijo, mira, que cuando se iba a casar, le dice, mira, tu mujer te va a pedir algún día que te lances de un precipicio. Tú busca la roca más chiquita y lanza. Y vas a ser feliz. O sea, eso es. Ahora, con el Señor, ¿cómo me lanzo? Es que con el Señor yo puedo lanzarme donde quiera, si es que yo estoy abandonado en Él. Si es que ahí sí viene la fe. Si es que yo tengo fe en su providencia. Porque ahí voy a sentir que me escucha. Es que Él me lo va a demostrar que me está escuchando. Me va a dar pruebas de esa escucha. Pero si yo empiezo a rechazar todo lo que me sucede, que creo que para mí me hace mal, pues, entonces el Señor no lo voy a poder escuchar. Y no me voy a poder, porque no estoy correspondiéndole a Él. ¿Sí? A lo mejor si yo tenía mucho dinero y me fue mal, pero yo me portaba mal también cuando tenía mucho dinero. Entonces el Señor me quitó todo. Entonces, ¿ahora qué le voy a pedir? ¿Que me devuelva todo el dinero que perdí? No, pues si Él sabe que si yo tengo dinero me pierdo. Pues. Y Él no me quiere perdido en el infierno. Entonces, ¿cómo sé yo quién sabe mejor que Él lo que yo necesito? Por eso es que cuando nos pasa algo malo, tenemos que tomarlo. Es que viene de Él. Él me quiere me está llamando la atención para que lo mire a Él. ¿Sí? Para que acepte su voluntad y para que la haga y que le pida todo lo que está en su voluntad. Para la voluntad de Dios, ¿qué es? Nuestro jefe.
Esa es la voluntad de Dios. Haz esto, esto hay que hacer. Obviamente, sí, menos que sea pecado. Pero todo lo que nos diga hay que hacer. Lo que nos pide el sacerdote, eso hay que hacer. O sea, siempre alguien nos está dirigiendo. Entonces, todo lo ponemos en el Señor. El momento que queremos hacer nuestra voluntad, vienen los problemas. Y eso, o sea, ¿cuántas veces nos ha pasado? Cogemos un camino para ir a la oficina y no, me voy a desviar. ¿Qué nos pasa? Ya sabemos que ese es el camino por seguir. No, me voy a desviar porque quiero evitar el tráfico y hay más tráfico. O sea, simplemente la voluntad de Dios era que vayamos por ese camino y nos desviamos, porque hicimos nuestra voluntad. Pero parece ridículo, pero es así. No podemos tomar atajos con el Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mientras rezaba el rosario. Y pasó algo que el carro que tenía todo el derecho a pasar, se detuvo completamente y me dejó pasar, pero yo sentí que era porque venía rezando el rosario. O sea, yo tuve la sensación de que porque venía rezando el rosario, alguien lo detuvo. O sea, en ese momento, pues yo sabía que la fregué, pero en ese momento sentí que alguien lo había detenido para que yo pasara. O sea, puede ser algo, como te digo, tan sencillo como eso, pero yo me di cuenta entonces que, o sea, hasta en esas pequeñas cosas se manifiesta la voluntad de Dios a veces, cuando notamos que cometemos un error y viene algo que nos salva de esa situación, digamos así, comprometida. ¿Ya? Entonces, es algo sencillo, pero yo en estos últimos tiempos siento que indirectamente vas escuchando las respuestas. No es que no sigues teniendo los mismos problemas, las mismas cosas que te pueden inducir a pecar, pero sientes que poco a poco tu camino se va con la oración, con esto. Yo siento que mi camino se va definiendo y siento que mis actitudes van cambiando. O sea, no he logrado controlar mi genio, mi mal genio. Los problemas que he tenido los sigo teniendo, pero voy sintiendo que voy saliendo. Yo voy sintiendo que Dios me está ayudando porque decidí que la solución de mi problema estaba ponerlo en manos de Dios. A mí rezar el rosario con mi esposa, algo que yo no hacía. Yo escuchaba iglesia, rosario, Dios, no, vamos cuando ya termine. Ahora me gusta, me doy cuenta lo bien que me siento haciéndolo y me doy cuenta que cuando lo voy haciendo manejando el carro, siento como que todo el tráfico se abre para que vayas tranquilo, o sea, vas tranquilo. Y me siento más en paz. O sea, simplemente el Señor te escuchó y te solucionó un problema que te dijo lo que te quería decir. Te estoy escuchando y te voy a llevar por el camino. Te voy a abrir paso. Te voy a ayudar. No es de un día para otro, es un camino largo. Ten paciencia. Ten paciencia. ¿Sí? Y tenemos que tener paciencia en este camino porque en el camino hemos venido muchas veces dañando a otros. Y tenemos que reparar. ¿Sí? No solo al Señor, hemos ofendido al Señor, Él nos perdona, pero tenemos que reparar. Todo lo que hemos hecho tenemos que reparar. O lo reparamos aquí o vamos al purgatorio.
¿sí? Pero yo, o sea, sencillamente el Señor lo escuchó. Y es así. Le voy a dar el testimonio, de contar el testimonio de mi hermana. Ella cogía taxi todos los días para ir a trabajar aquí en San Borondón. Y es típico que el taxista tiene colgado el rosario. Entonces él decía, ¿usted tiene el rosario ahí? ¿Usted reza el rosario? No, ahí lo tengo. No, recemos el rosario. Entonces, al taxista que le hacía rezar el rosario. Y le decía, va a ver que se abre el tráfico. Y se le abría el tráfico. O sea, entonces, ya después, claro, ya en la cooperativa de taxi ya la conocían, que era con la que la iban a ver, tenían que rezar el rosario, básicamente. No, pero es que es así. Pero esa es la fe en la providencia de Dios. Ese abandono, esa entrega al Señor. ¿Tú quieres decir algo? Nosotros, hombres terrenales, cuando nosotros tenemos problemas, muchas veces queremos o le exigimos a Dios que nos resuelva, pero ¿cómo se lo pedimos? Y al otro día queremos que lo que le pedimos se haya realizado, pero empezamos a ver que no. Entonces empezamos a desesperarnos, empezamos a sentirnos mal y empezamos como a no sentir confianza. Pero no debe ser así, porque es saber pedir y Él escucha. Él le da a uno en el momento que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Es paciencia. Sí, y pienso que nos pasa a todos. Nos pasa a todos porque Él así lo decreta. Déjame a mí y abandónate en mí, que yo lo haré en el momento justo y en el tiempo justo. En pequeñas cosas nos empieza a hablar, nos empieza a decir. Ahora, puede llegar un momento que vuelva a hacer silencio. Y puede ser que nosotros estemos en el máximo fervor del amor con Dios y de repente se calla. Eso pasa. Y Él te pone a prueba. ¿Por qué? Porque hoy uno se siente abandonado del Señor. Pero hasta Jesús no fue abandonado por todos sus apóstoles. Y Jesús nos sintió en la cruz que el Padre lo había abandonado. O sea, es que es importante sentir ese abandono. Porque en ese abandono Él nos prueba la fidelidad. Él nos prueba la fidelidad. Pero eso es una etapa que ya la viven los santos, digamos. O sea, ya cuando tienes un nivel de espiritualidad más avanzado. O sea, que estás y de repente no siento nada. Y no me hablan. No es posible. Es que, ¿sabes qué? El Señor quiere desapegarte hasta de que escuches y veas su mano. Quiere que vivas totalmente abandonado en Él, aunque no lo escuches. Él siempre va a probar nuestra fidelidad. Que siento en mi corazón que Dios me escucha y me responde. Quiero contarles lo de esta semana. Creo que he pasado llorando de la felicidad. Tantas cosas bonitas. Y como dijo Nicolás, ir al Santísimo es algo increíble. O sea, realmente es una comunicación directa que tenemos con Dios. Les voy a comentar solamente así 4, para mí, unos milagrazos, mejor dicho, por no decir que son unos, como decir los milagros, digo, unos milagrazos que solamente Dios nos puede dar y la Virgen María. En mis oraciones, en el Santísimo, yo pedí
por un familiar mío mayor de edad, que trabaja con mucho esfuerzo, un hombre honesto, y pedí por él y por su trabajo. Yo también estoy dentro de eso, pero dije, yo te dejo, Señor, en tus manos, que todo lo que pase, pero te pido en especial por mi tío, porque él es una persona mayor y necesita su trabajo. Esta semana se lo dieron. Salió y dije, te debo una, pero de una forma tan natural, tan orgánica, que, como digo, nada es coincidencia, son diosidencias. O sea, Dios escucha a su Hijo. ¿Por qué sentí que me escuchó? Porque yo siento que todo lo que está alrededor de mi vida depende de Él. No soy yo. O sea, todo lo que hago, todo lo ordinario, tengo que hacerlo. Lo ordinario, ¿qué? Desde desayunar, ir al trabajo, es lo que Dios nos da, lo que tenemos en nuestras manos. Y eso no lo puedo desaprovechar, tengo que hacerlo extraordinariamente bien. ¿Tengo sueños? No, tengo que terminar mi trabajo, porque Dios me lo dio y tengo que hacerlo bien. Otro milagro que me pasó, ya teníamos esta semana, tenía la misa de la Universidad Agraria, que era la conmemoración, las fiestas julianas y también el aniversario número 36 de la universidad. Llevé al padre Wilson, que es donde hacemos también nuestras obras de misericordia. El padre de todos, no conseguía padres. Y nuestro hermano Arturo me dijo, llámalo, me dio 2 números y dije, bueno, aquí dice, usted es hijo mío y usted nos ha ayudado, voy. Y me fue a ayudar. La misa fue fabulosa, fue increíble la misa. Normalmente los alumnos lo que dicen, yo no profeso la fe, no soy católico, no creo en la Biblia, porque llegamos a la Mater, la semana pasada ustedes vieron la imagen de la Mater auxiliar aquí, venía de la Universidad Agraria, y ese día mi esposa, que es directiva ahí de la universidad, ella le dice a los alumnos, así como están las sillas, le dice a los alumnos, no quiero que estén las sillas así, quiero que las pongan de forma como abanico, abiertas, inclinadas. Terminando la misa, después de la comunión, se cae el techo justamente donde hizo abrir las sillas mi esposa. Segundo. Y los alumnos que estaban ahí en la misa, toditos dijeron, doctora, usted nos hizo abrir la silla. ¿Cómo así? ¿Qué silla dice? La Mater. El padre está ahí. Y el padre hizo una misa espectacular, como él las puede dar, pero sé que estuvo la presencia del Espíritu Santo, porque muchos alumnos normalmente se paran durante la misa y se retiran. Ellos escucharon toda la misa completa, como un consejo de un padre a un hijo. Y el otro milagro que tuve dentro de las oraciones, todo lo que les comento, se lo pedí en el Santísimo para que todo salga bien, porque dentro de esa misa yo pedí por unos familiares y por unas personas que a veces por los comentarios se crean malos conceptos, a veces no pasan ciertas cosas y escuchan más comentarios que ver el corazón, ¿no? O sea, no escuchan con amor, sino que escuchan chismes. Entonces yo pedí por esas personas para que escuchen con el corazón. Estuvieron toda la misa y Dios les tocó su corazón, estaban contentísimos. Se acercaron, agradecieron, felices, y de ese momento para acá como que volvió la paz con ellos. Entonces, personas que yo sentía que estaban alejadas, volvieron. Y el último que también le pedí en el Santísimo, yo he estado pasando por un problema legal
¿Ya? Y se lo comento porque aquí, cuando uno quiere hacer justicia, por hacer lo correcto, salen los enemigos de uno, los que quieren la corrupción, los que quieren las cosas que se den por la izquierda. Entonces uno se enfrenta con esas personas de una forma que lo quieren prácticamente sacarlo a un lado y lo denuncian. Me pasó eso a mí. Me denunciaron con falsedades y la gané en la primera instancia. Apelaron y prácticamente me fui ya a sala, a la parte ya, ahora acá en Guayaquil. ¿Qué me decían mis abogados? Me decían, tienes que darle a los jueces un billete, tienes que darle, te están cobrando tanto los jueces. Y yo les dije, yo no voy a dar un centavo. Tú me defiendes y yo, con la fe, pues con la seguridad que Dios y la Virgen me están escuchando. Pero si no, o sea, ¿para qué estoy viniendo acá o para qué estoy rezando? Tengo que creer en Dios. Y efectivamente, hoy, el día martes lo postergaban y me hacían como para que yo falte y ver que yo pueda dar y caiga en las garras de la típica corrupción que hay acá, pues no, de la manipulación, extorsión. No di ni un centavo y se acabó el juicio. Gané nuevamente confiando en Dios, en el Señor, la Divina Providencia, en la Virgen María. Entonces, les transmito esto porque yo soy un pecador y yo lucho todos los días con el antiguo Harún. Y yo creo que esa es la cruz más bonita que tengo, porque eso es lo que me mantiene a mí pegado a Él. Creo que el Señor ha sido perfecto esta noche con nosotros. Miren cómo Harún aterrizó eso profundo. Ustedes decían, está muy profundo, estaban callados. Vemos cómo Harún aterrizó el tema. O sea, él es un hombre totalmente abandonado, como dijo, a la providencia del Señor. ¿No? Tomemos ese ejemplo y, como dice él, luchemos contra el viejo Harún, porque hoy tenemos que tomar la decisión de ser santos. Hoy tenemos que tomar esa decisión. Y yo, así hoy, a los hombres de San José, quiero saber cuán arrechos son para alzar la mano y decir, yo quiero ser santo. Hoy, a partir de hoy. Amén. Gloria a Dios. Amén.